Bienvenidos chicos, una vez más, estamos en estas clases virtuales. Quiero darles la bienvenida, hoy tenemos un gran tema otra vez, así que empecemos con este curso que empieza así. Bueno, bienvenidos chicos. Hoy vamos a ver un poco de bases de datos, ¿sí? Teoría de bases de datos. La idea es presentar algunos conceptos básicos para poder iniciar con el tema de las bases de datos, que sean, digamos, nuestros cimientos para construir todo nuestro conocimiento, esto que les voy a presentar hoy. Así que no los quiero entretener mucho porque va a ser medio largo. Vamos con la teoría. Bien, entonces, estamos ya directamente con la teoría. Vamos a empezar a ver algunos conceptos básicos sobre bases de datos y sistemas gestores de bases de datos. Vamos primero con un poco de historia, ¿sí? Antes de las bases de datos existían los sistemas de archivos, ¿sí? Estos sistemas de archivos se pueden seguir utilizando hoy, pero tienen, digamos, algunas desventajas. Sí, en primer lugar vamos a decir que estos sistemas de archivos surgieron a raíz de la necesidad de almacenamiento de la información para su correspondiente reutilización, ¿sí? Porque o sea, en la informática teníamos el problema de que todo lo que hacíamos, ¿sí? Una vez que se apagaba, digamos, el sistema, se perdía. Entonces no podíamos trabajar con los datos, no podíamos almacenarlos y procesarlos, ¿sí? No podíamos consultarlos, obviamente. Entonces, bueno, esto surgió, digamos, desde el sistema de archivos, surgió como una forma de almacenar todos esos datos, ¿sí? Ahora, el problema que traen, digamos, o tenían estos sistemas de archivos, que eran archivos comunes, muchas veces de texto y nada más, es que tenían redundancia de datos, ¿sí? Ya que, digamos, se almacenaba un mismo dato muchas veces en distintos archivos para consultarlos, y esto obviamente no era, digamos, eficiente, ¿sí? La redundancia de datos es un problema importante que van a venir a solucionar luego las bases de datos. Los archivos, otra ventaja es que los archivos estaban separados unos de otros, o sea que no se podían combinar fácilmente. Como les decía, introducíamos los mismos datos en diferentes archivos, y esto generaba una redundancia de datos, y no se podían, digamos, consultar a la vez, no se podían combinar las consultas sobre todos esos archivos, ¿sí? Algo que no pasa hoy en día con las bases de datos. Además, tenían un alto costo para la propagación de cambios, es decir, que, digamos, cuando nosotros queríamos modificar un dato, teníamos que buscarlo en cada uno de los archivos en los que lo teníamos insertado ese dato y modificarlo. Esto generaba, digamos, muchos inconvenientes, digamos, por todas aquellas cosas que ustedes podrán imaginar, como por ejemplo que si no cambiaba un dato en un archivo y lo cambiaba en otro, cuando consultaba en uno tenía un dato y cuando consultaba en otro tenía otro, y mucha información es sensible, y obviamente no es lo mismo, digamos, generar, digamos, un proceso con uno u otro dato, ¿sí? Además tenían inconsistencia debido a actualizaciones simultáneas. Bien, esto, como les decía, por ejemplo, si varios usuarios accedían al mismo archivo a la vez, muchas veces se generaban errores, o incluso por ahí mientras uno consultaba un dato, el otro lo estaba modificando y no estaba viendo realmente cuál era el dato actual,
¿sí? Esto, digamos, es un peligro. Imagínense un banco trabajando, digamos, con estos sistemas, por ejemplo, ¿no? Es inconcebible. Imagínense que a ustedes, eh, por ejemplo, no sé, les tienen que descontar algo de la cuenta, pero lo están actualizando en el momento, ese dato ya no es real. Entonces, por ejemplo, si hoy quisiéramos usar este sistema por ejemplo, para el sistema de pago de débito, muchas veces ustedes se encontrarían con que o no tienen plata o tienen plata que en realidad no tienen, ¿sí? Y demás. Por ejemplo, cada uno de los usuarios tenía su propio sistema. Esto generaba que, por ejemplo, un usuario que utilizaba el archivo de clientes, ¿sí? Tenía su propio archivo, ¿sí? Mientras que quien usaba, digamos, el sistema de préstamos tenía otro archivo. Bueno, esto entonces generaba que por cada préstamo se guarda la información del cliente correspondiente, mientras que en el cliente además también se guarda la información del cliente, y esto genera lo que se llama redundancia, ¿sí? De datos, y bueno, es un problema grave, como les comentaba. Después, bueno, acá una pregunta, digamos, ¿por qué surgieron los sistemas de base de datos? Bueno, obviamente, como les decía, había una necesidad de solucionar las debilidades de los sistemas de archivos, ¿sí? Y las bases de datos tienen algunas capacidades que, digamos, permiten sacarle ventaja a esos sistemas de archivo, como por ejemplo el manejo de la persistencia, el soporte por lo menos de un modelo de datos, soporte de un lenguaje de alto nivel que permita manipular y definir la estructura de la información, el control de acceso, evitar inconsistencias al compartir información, ¿sí? Son algunas capacidades que tienen las bases de datos y que son vitales, digamos, para el proceso y el manejo de información. Como les decía, también antes cada departamento manejaba sus propios archivos y por lo tanto tenía sus empleados en un archivo, digamos, guardado todos los datos de los empleados, mientras que el departamento de ventas tenía a los clientes, tenía las ventas realizadas y un inventario, y contabilidad tenía todo lo que fuera cuentas. Entonces no era posible combinar, o costaba mucho combinar todos esos datos. Por ejemplo, si yo quisiera saber en un sistema, digamos, antiguo que utilizara sistema de archivos, qué empleado le vendió, hizo tal venta para tal cliente, y eso, digamos, repercutiera en una cuenta, estaba un poco complicado porque los sistemas eran separados, ¿sí? En cambio ahora, digamos, tenemos todo el personal, digamos, que tenemos, las ventas y la contabilidad, todo administrado por un sistema gestor de bases de datos que maneja una base de datos con toda la información de empleados, clientes, inventarios y cuentas, por ejemplo, ¿sí? Eso facilita justamente la consulta, ¿sí? Evita la redundancia de datos y algunas cuestiones más que son súper importantes. Vamos ahora con algunas definiciones. En principio, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un conjunto estructurado de datos coherentes, ¿sí? Ahora, ¿qué significa conjunto en principio? Bueno, conjunto es una colección disponible de información, mientras que estructurado es una colección organizada en subconjuntos, en función de ligas y de relaciones entre las diferentes informaciones, ¿sí? Es decir, tiene una estructura lógica. ¿Está bien? Y por último, vamos a la palabra coherentes. ¿Qué significa coherentes en este contexto? Bueno, que no hay contradicción entre los datos ligados, no hay pérdida de información, aún sabiendo que hay una utilización compartida de los datos entre varios usuarios, ¿sí? Esto que mencionaba de que antes los sistemas estaban separados, ¿sí? De datos estaban separados. Bien, ahora vamos a hacer una diferenciación, ¿sí? No es lo mismo un sistema de gestión o gestor de bases de datos que una base de datos, ¿sí? Un sistema de gestión de bases de datos es un software que permite manipular una base de datos. Y cuando hablamos de manipular, ¿qué es manipular? Bueno, manipular
quiere decir poder construir, poder utilizar, poder mantener y poder reorganizar, ¿sí?, esos datos. A ver, para que se entienda, nosotros tenemos un sistema gestor de bases de datos, ¿sí?, que va a ser quien manipula o quien accede a la base de datos y hace las gestiones por nosotros, ¿sí?, de todos esos datos, consume todos esos datos y nos la brinda a nosotros, o digamos, en realidad al programa, digamos, que va a utilizar ese sistema gestor, ¿sí?, y que va a consumir, va a tener la necesidad de consumir datos, ¿sí? Es decir, yo tengo un código, tengo, digamos, por ejemplo, un programa, vamos a decir, en C, C++, bueno, no importa el lenguaje, yo hago, digamos, el ejecutable de ese programa y ese programa va a tener adentro, digamos, la posibilidad, o va a tener, digamos, la característica de que va a poder llamar al sistema de gestor de base de datos para que consuma una base de datos y, digamos, en diferentes partes de ese código se van a utilizar esos datos para realizar operaciones, ¿sí? Entonces, el sistema gestor de base de datos, en definitiva, es quien nos ayuda a manipular los datos, mientras que la base de datos, ¿sí?, es toda la información almacenada y que se consulta sistemáticamente. ¿Está bien? Ahora vamos con algunas propiedades fundamentales de los sistemas gestores de base de datos. En principio, la independencia de los datos, ¿sí? Además, una de las propiedades es el acceso eficiente a los datos, ¿sí? También la integridad y la seguridad de los datos, la administración de los datos, el acceso concurrente y recuperación en caso de crash, ¿sí? Bien, ahora, este último punto, por ejemplo, yo les decía antes que en los sistemas de archivos, cuando alguien estaba haciendo una modificación de un dato mientras que otro consultaba, ¿sí?, no se veía reflejado las modificaciones de forma inmediata. Para poder ver la modificación se tenía, vamos a decir, se tenía que cerrar, digamos, el archivo donde estaba almacenado y volverlo a cargar. Esto no pasa con, digamos, las bases de datos actuales y los sistemas gestores, porque la información, una vez, digamos, insertada, se muestra automáticamente, ¿sí? Los sistemas gestores de base de datos tienen que cumplir con algunas propiedades, ¿sí?, que se llaman ACID para las transacciones. ACID, ¿sí?, significa, ¿sí?, son las iniciales de, como les digo, las propiedades que tienen que cumplir. Esto es una regla mnemotécnica que podrían aprender. En principio, A de atomicity o atomicidad, ¿sí? Las transacciones tienen que ser atómicas. Esto quiere decir que tienen que empezar y tienen que terminar, ¿sí? Las transacciones, cuando hablamos de transacciones, hablamos de consultas, inserciones en la base de datos, cualquier otra cosa, ¿sí?, cualquier operación que se haga con los datos tiene que ser atómico, y eso significa que tiene que empezar y tiene que terminar la operación, ¿sí? No se puede cortar en el medio. Por ejemplo, si yo modifico un dato, ¿sí?, en esa misma operación se tiene que modificar y actualizar, ¿sí? No se puede hacer una parte y otra no, por decirle una cosa. Otra de las propiedades es la consistencia o consistency. Todo viene del inglés, por supuesto. Que es básicamente cuando una transacción transforma un estado consistente de una base de datos en otro. Es decir, ¿cuándo se dice que una base de datos está en un estado consistente? Cuando no, o sea, tiene todas las modificaciones, todas las transacciones, digamos, como aceptadas. Ya todas las modificaciones se hicieron y digamos, no hay nadie que esté modificando ninguna parte de la base de datos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de una inserción de un dato, ¿sí?, en ese momento la base de datos deja por unos instantes, milisegundos, de ser consistente. Cuando se graba el dato, ¿sí?,
vuelve al estado de consistencia. Eso es lo que se llama, digamos, justamente consistencia, ¿sí? Y pasar de un estado a otro es, bueno, justamente antes de modificar el dato, y cuando se modificó el dato ya, digamos, quedó consistente otra vez, ¿sí? Bueno, después tenemos el aislamiento o isolation, ¿sí? Por eso la I del ACID, ¿sí? Obviamente, como les decía, del inglés. Las transacciones están aisladas entre sí. Bien, esto significa, digamos, que ninguna transacción va a interrumpir otra, ¿sí? O tiene que ver con otra. Durabilidad. Bien, ¿esto qué significa? Que después de una transacción, que una transacción ha sido confirmada, esta persiste, ¿sí? Y persistir significa que, digamos, la vamos a poder seguir consultando, el estado del dato, y ese estado es persistente en el tiempo, ¿sí? Obviamente, a menos que lo modifique, pero aún así vamos a seguir teniendo la persistencia de ese dato. Bueno, ahora vamos con algunas definiciones, ¿sí? En principio tenemos esquema de una base de datos, ¿sí? Cuando una base de datos es diseñada, es importante o interesa definir una estructura para esta, ¿sí? Esta estructura permanece estática durante un gran periodo de tiempo, aunque puede sufrir modificaciones ocasionales, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a diseñar un esquema, ¿sí? Ese esquema de base de datos, es decir, después vamos a ver qué es una relación y qué es una entidad y demás, pero nosotros vamos a definir todas esas cosas, y todas esas cosas van a constituir, ¿sí? El dibujito de la base de datos, como si fuera el plano de una casa, va a constituir lo que se llama un esquema, ¿sí? Va a ser el esquema de la base de datos. Nosotros lo vamos a poder modificar, como por ejemplo también modificamos un plano para hacer una modificación en alguna casa, ¿sí? Pero obviamente justamente es la estructura, ¿sí? Que va a definir entonces la base de datos. Después tenemos el concepto de instancia, ¿sí? Instancia es la información que en un determinado instante del tiempo posee la base de datos y que cambia permanentemente, ¿sí? Bueno, ahí hace, digamos, una aclaración que en algunos tipos de bases de datos particulares, digamos, esto no es así. Pero bueno, básicamente entonces es, digamos, la información que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? De forma permanente. Eso es una instancia. Usuario final, ¿sí? Es quien interactúa, ¿sí? Con la base de datos, por lo general a través de aplicaciones o interfaces, ¿sí? Un usuario especialista, ¿sí? Que es el que diseña y programa aplicaciones para usuarios finales, y un DBA o Database Administrator, ¿sí? Que es el que administra la base de datos. Y aquí algo importante, ¿de qué se encarga un DBA? Bueno, un DBA está encargado básicamente de diseñar, crear, implementar, dar soporte y gestionar bases de datos. Puede crear y configurar bases de datos relacionales. Es el responsable de la integridad y la disponibilidad de los datos. Diseña, despliega, monitoriza servidores de bases de datos. ¿Qué más? Diseña la distribución de los datos y la solución de almacenamiento, las soluciones para almacenamiento. Tiene que garantizar la seguridad de las bases de datos y realizar copias de seguridad, y llevar a cabo también la recuperación en casos de algún desastre, o sea, que se pierdan datos. Planifica e implementa aprovisionamiento de los datos y aplicaciones. Diseña planes de contingencia, analiza y reporta datos corporativos que ayuden a la toma de decisiones en la inteligencia de los negocios. Bueno, algunas cosas más también. Pero bueno, básicamente esas son algunas de las cosas por las cuales se suele tener un DBA en los equipos de desarrollo o del área de informática de las empresas. Ahora
vamos a pasar al tema de las funciones y componentes principales de un sistema gestor de base de datos. En principio, si miramos el esquema que les estoy presentando en este momento, tenemos, digamos, como tres partes principales, ¿sí? Tres o cuatro partes principales. Tenemos, digamos, vamos a tener un esquema externo, ¿sí? Que va a tener un procesador DDL, ¿sí? DDL es el lenguaje de definición de datos, ¿sí? Entre, por ejemplo, este lenguaje, digamos, podemos encontrar acciones como un create, que permite crear una base de datos, tablas, vistas, etcétera. Tenemos los alter, ¿sí? Que permiten modificar estructuras, todas las que nombramos anteriormente, y obviamente tenemos los drop, que permiten la eliminación de todas esas estructuras, ¿sí? Tenemos, bueno, un esquemas y transformaciones que llegan como metadatos, ¿sí? A la base de datos. Después, por el otro lado, tenemos peticiones DML planeadas, ¿sí? El DML es el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? En este lenguaje podemos encontrar operaciones como el select, que permite utilizar, digamos, mejor dicho, que permite realizar consultas sobre los datos. Tenemos el insert, que permite realizar inserciones de datos obviamente en la base de datos. Tenemos los update, que permiten actualizar, y los delete, que permiten borrar, ¿sí? Les decía, entonces teníamos el procesador de DML, tenemos peticiones compiladas, ¿sí? Un optimizador, ¿sí? De todas esas peticiones que fueron hechas, ¿sí? Una vez que pasa por el optimizador, tenemos las peticiones, como resultado las peticiones optimizadas, y ya pasan al manejador de transacción, ¿sí? Que las va a pasar como metadatos a la base de datos, ¿sí? Para justamente realizar todas las transacciones que haya, y producen otros metadatos que pueden ser, digamos, llevados de vuelta al manejador de transacciones para, digamos, realizar algunas consultas y demás. Además tenemos el manejador de almacenamiento, ¿sí? Que, digamos, trabaja sobre la base de datos y que permite hacer un ordenamiento administrado del consumo de datos y obviamente del almacenamiento. Y por el otro lado tenemos las peticiones, ¿sí? DML no planeadas, que van a pasar por el procesador de lenguaje de consultas hacia el procesador DML, ¿sí? El procesador DML toma esas consultas, ¿sí? Y las compila para trasladárselas otra vez al optimizador, y se realiza otra vez todo el proceso. ¿Está bien? Bueno, ahora algunos componentes funcionales del sistema gestor de base de datos. Tenemos metadatos, ¿sí? O diccionario de datos. Esto contiene, digamos, el esquema de la base de datos, los usuarios, los permisos de acceso, etcétera, ¿sí? Son datos sobre los datos, básicamente, ¿sí? Siempre que hablamos de meta, ¿sí? Estamos hablando de una información sobre, digamos, en este caso, datos. Estos permiten almacenar información, ¿sí? Que permite la traducción entre los tres niveles de la arquitectura ANSI Spark, ¿sí? Ya en algún momento tocaremos el tema de esas arquitecturas. Después tenemos el optimizador de las consultas, ¿sí? Que define el plan de ejecución de operaciones solicitadas por los usuarios, de tal manera que se lleven a cabo de la manera más eficiente posible.
Y tenemos el manejador de transacciones que controla el acceso y la concurrencia de operaciones. Después tenemos algunos otros componentes como el manejador de almacenamiento, que tiene dos componentes principales, que son el manejador de archivos, ¿sí? Que recupera desde disco los bloques que contienen la información solicitada por una transacción, y el manejador de buffer, que mantiene en memoria principal la información más usada y decide cuándo llevar a disco alguno de sus bloques, ¿sí? Bien, algunas funciones de los sistemas gestores. Soportan DML, ¿sí? Que es, como les decía hoy, es el lenguaje para la actualización, almacenamiento y recuperación de datos. Ofrece optimización en la búsqueda de la información. Soporta DDL, que es el lenguaje para definir los datos. Y metadatos, ¿sí? Que es el catálogo autodescriptivo, información sobre los objetos existentes en el sistema. Es decir, como les decía hoy, datos sobre los datos. Bien. Algunas ventajas que tienen los sistemas gestores. Bueno, como ya hablamos, la reutilización de los datos y programas, el control de redundancia, la estatización, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, básicamente nosotros estamos en primera instancia trabajando con estructuras de datos. Esas estructuras de datos deben tener una forma común de estructurarse, y por el otro lado los sistemas gestores ofrecen digamos formas muy parecidas de consultar los datos, ¿sí? Y de hacer uso de los datos. Consistencia, y es posible, digamos, equilibrar las cargas de los requerimientos, ¿sí? Es decir, establecer prioridades. Bueno, otra ventaja es la integridad, seguridad, rapidez de desarrollo, mantenimiento y reingeniería, ¿sí? Cambios en la estructura de datos sin cambiar los programas que los usan, ¿sí? Ahora, también esto trae algunas desventajas, ¿sí? Como por ejemplo el tamaño. El tamaño de los sistemas gestores de base de datos suele ser bastante considerable, ¿sí? Ya que tenemos, digamos, una aplicación que se dedica a manejar constantemente los datos. Esto consume bastantes recursos en cualquier sistema, y obviamente inserta un montón de datos sobre los datos, con lo cual la información que nosotros guardamos es mucho más de la necesaria de por sí, ¿sí? Ustedes piensen que es como tener un bibliotecario, ¿sí? El bibliotecario genera archivos sobre todos los libros de la biblioteca. Entonces, el sistema gestor es lo mismo, ¿sí? Tenemos una entidad que es el sistema gestor o el bibliotecario, que va a escribir datos para poder encontrar los datos que nosotros buscamos. En realidad lo que nosotros queremos son los libros, ¿sí? O los datos que nosotros insertamos, pero tenemos datos para poder encontrar datos, ¿sí? Entonces el tamaño es considerable, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema gestor de base de datos. Tienen cierta susceptibilidad a fallas, ¿sí? Bueno, esto podríamos entrar en tema, pero no es realmente necesario. Complejidad, tienen complejidad en la recuperación a fallas, ¿sí? Todo esto depende, ya hoy los sistemas, como les digo, están muy desarrollados, no es tan así como se plantea, pero bueno, dada la bibliografía utilizada, se consideró
incorporar estas desventajas. Como les digo, no todos los sistemas gestores tienen, digamos, esta susceptibilidad a fallas y demás. Digamos, hoy está todo, digamos, muy desarrollado y ya esto casi no es, digamos, algo que preocupe demasiado. Y por último, puede llegar, digamos, a trabajar en forma lenta debido a la cantidad de verificaciones que debe hacer. Como les digo, bueno, todo esto es medio relativo, ¿sí? Pero, a ver, en cuanto a lo del trabajo lento, también depende de la cantidad de datos y del sistema que nosotros elijamos para administrar nuestros datos. La verdad es que tenemos que contar de a millones, digamos, la información almacenada para que genere ciertas dificultades. Bueno, tenemos acá los niveles de abstracción ANSI Spark, ¿sí? Estos niveles son esquemas básicamente de cómo está constituido, digamos, está constituida una base de datos. En principio tenemos un nivel interno que es la gestión de acceso, ¿sí? Que es toda la parte del esquema físico. Tenemos un nivel conceptual, ¿sí? Que, digamos, trabaja toda la parte de integridad y coherencia de los datos, ¿sí? Esto es básicamente el esquema lógico, el resultado de un proceso de modelamiento. Digamos, justamente el nivel conceptual es donde más vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Ya que, digamos, este nivel depende de la muñeca que tenga para el diseño quien va a desarrollar la base de datos, ¿sí? Y después tenemos el nivel externo, ¿sí? Confidencialidad, que, digamos, nos muestra distintas vistas sobre los datos. Como les decía, hoy no es lo mismo quien consulta en una empresa en el sector de ventas que quien consulta en el sector de empleados. O sea, no es lo mismo. Entonces, los datos no se van a mostrar para todos iguales. Si bien todos los datos están guardados en una sola base de datos, no todos ven lo mismo, ¿sí? No todos les interesa la misma información. Bueno, esto es básicamente de lo que se habla en cuanto a abstracción, ¿sí? Niveles de visión. Bien, tenemos el externo, ¿sí? El más cercano a los usuarios finales, ¿sí? La percepción de la base de datos por parte de los usuarios finales, es decir, y tantas visiones como tipos de usuarios. A ver, cada visión de usuario final se puede caracterizar como un subesquema, ¿sí? Esto es en el nivel externo. Después, cada visión puede proporcionar diferentes representaciones de los mismos datos. Bueno, como les decía hoy, no es lo mismo un vendedor que un contador. No van a ver, si bien la información es la misma, no la van a ver de la misma forma, no la van a procesar de la misma forma. Algunas visiones de usuario pueden incluir, ¿sí? Datos agrupados, es decir, totales por departamento, por ejemplo, datos derivados, por ejemplo, un sueldo total, que va a ser el básico más una comisión, y datos calculados, ¿sí? Que, por ejemplo, puede llegar a ser la edad de una persona, ¿sí? Que se da a partir de inferir la fecha de nacimiento, ¿sí? Si yo sé cuándo nació una persona, puedo calcular el día de hoy qué edad tiene, ¿sí? Los conceptos de dato derivado y calculado podrían usarse indistintamente para significar, en general, que un dato se genera a partir de otros. Bueno, esto es posible hacerlo también en base de datos. O sea, nosotros podemos calcular o brindar un dato a partir de uno o más datos que tenemos almacenados en la base de datos. Puede haber a su vez datos agregados derivados, datos agregados calculados, etc. Y en cuanto al nivel físico, ¿sí?
es el interno, digamos, el nivel interno que veíamos hoy. Es el más cercano a la máquina. Le interesa al administrador y al usuario especialista. Y tiene un esquema físico, ¿sí? Una descripción y tipos de datos. Tipos de índices y estructuras de almacenamiento concretas que se manejan de acuerdo con un sistema gestor de datos, sistema gestor de base de datos particular. Describe cómo los datos son almacenados en términos de estructura de datos particulares. ¿Sí? Se encarga de reservar espacio para datos e índices, compresión de datos, técnicas de encriptamiento de datos. Independencia de los datos. Es uno de los objetivos de la arquitectura ANSI Spark. Permite modificar la definición de un nivel sin afectar, en lo posible, el nivel inmediatamente superior. Sin independencia de datos se requeriría mucho esfuerzo para cambiar las aplicaciones de tal forma que se adaptasen a la nueva estructura de la base de datos. Hay dos tipos, ¿sí? de independencia, física y lógica. La física es la inmunidad que tienen los usuarios, ¿sí? y las aplicaciones ante los cambios en la forma de almacenar físicamente los datos. La conceptual o lógica es la inmunidad que poseen los usuarios y las aplicaciones ante los cambios en la estructura lógica de la base de datos. También en cuanto a la independencia física, ¿sí? se presenta entre el nivel conceptual y el nivel físico. ¿Sí? Un cambio en el nivel físico o en el esquema físico no conduce a cambios en el esquema conceptual. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se cambia la forma de almacenar un índice, ¿sí? Que da por ejemplo B+ por un hashing, ¿sí? Inmunidad del esquema conceptual ante cambios del esquema físico. Tendencias de los sistemas gestores de base de datos. Bien, en principio son sistemas para el soporte para toma de decisiones, ¿sí? Data warehouse se les llama, IO con capacidades deductivas y bases de datos temporales. También manejan la información multimedial, imágenes, audio y videos. Permiten las bases de datos orientadas a objetos y objetos relacionales. Permiten manejar información georreferenciada, ¿sí? Que son los sistemas de información geográficos. Manejo de información documental, motores de búsqueda, sistemas para el manejo de documentos y bases de datos nativas XML. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. La descripción completa de una base de datos sí se denomina esquema. Cada visión de usuario tiene un esquema o subesquema. Existe un esquema conceptual y un interno, ¿sí? Existen correspondencias que se llaman mappings, ¿sí? entre cada subesquema externo y el conceptual, y entre el esquema conceptual y el interno. Estas correspondencias, ¿sí? o mappings, como ya bien dijimos, le permiten al sistema gestor de base de datos, por ejemplo, saber un registro conceptual con qué registro o registros del nivel físico se corresponden, ¿sí? Por otro lado, en teoría debería existir un lenguaje de descripción para cada nivel, ¿sí? En la práctica, sin embargo, en muchos de los sistemas gestores de base de datos el esquema conceptual queda fusionado, ¿sí? con la especificación del esquema interno. Bien, eso fue todo, muchachos, por este video. En el próximo vamos a ver, digamos, un poco de teoría sobre... vamos a ver básicamente el modelo entidad-relación y cómo, digamos, a partir de ese modelo poder llevar a describir una base de datos, realizar un esquema de base de datos. Vamos a ver algún ejemplo. Así que, bueno, nada, los veo en el próximo video. Y nada, nos estamos viendo, chicos. Saludos.